Contrario a lo que has escuchado toda tu vida, la medicina sí es un negocio, el paciente no. Y esa es justo la visión que comparto junto a mi invitada del día de hoy. Estaremos conversando sobre cuáles son esas habilidades, destrezas y herramientas que debes de desarrollar para manejar tu práctica médica como un empresario de la medicina. No había una mejor persona para iniciar esta nueva modalidad de la receta financiera que contigo, Yaneris, porque desde el día uno, estos han sido nuestras conversaciones por teléfono, cuando nos encontramos, y revisando el celular te mandé una foto. ¿Tuviste la Sí, foto? sí, 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 Dios mío, cuánto ha llovido. Eso fue en el 2019. Y desde ese momento, nuestras conversaciones, recuerdo ahora que era qué está pasando y cómo podemos mejorar la gestión administrativa de los médicos. Definitivamente, desde el momento uno que nos Ese ha sido vimos. nuestro tema común y este tema nos ha llevado incluso a trabajar y a cotizar clientes para la gestión de su práctica médica. Entonces, quiero saber yo, para que los demás nos escuchen también, cuando nos remontamos a esa Yaneris que sale recién egresada de cirugía, de la especialidad de cirugía, ¿cuáles fueron esos tropezones o esos aha moments que te hicieron darte cuenta a ti que necesitabas desde ya comenzar a crear herramientas para la gestión de tu práctica médica? Bueno, cuando uno sale de una especialidad y en ese tiempo, estamos hablando 2015, que todavía el sistema de seguros en los hospitales no estaba tan establecido, porque ahora, aunque el hospital es público, ya hay un sistema de auditoría, hay un sistema de facturación, no era como antes. Y uno sale, especialista, cirujana, vamos para la calle sin saber absolutamente nada. O sea, yo recuerdo que yo salí, yo me gradué un viernes y ya el sábado hice un servicio y el lunes estaba dando consulta y me llegaba mi primer paciente y yo no sabía cuándo yo le iba a cobrar. Ay, Dios. Paciente que se ingresa por una quemadura, un pelotero recuerdo joven, y yo dije, ¿y cuánto yo le cobro? Él dura 5 días ingresado, se le hacen varios desbridamientos en quirófano. ¿Cuánto yo le voy a cobrar a este paciente? Porque a mí nadie nunca me dijo cuánto uno tenía que cobrar, cómo uno tenía que cobrar, cómo tú calculas. Yo llamé a mi hermana que trabaja en un negocio que es administradora, ella me dijo que sí. ¿Qué sé yo? ¿Tú te sabes cuál es tu tiempo de hora? ¿Tú sabes cuánto vale una hora tuya de trabajo? Y no es así que se va a calcular, porque, o sea, No. vamos a remontarnos a que tú duraste algunos 6 años estudiando medicina, luego tú hiciste una pasantía de un año, luego tú hiciste entonces una residencia, entonces la especialidad, o sea, no podemos llevarlo eso a Ahora a trabajo. horas que tú le estás invirtiendo a un Exactamente. paciente. Tú tienes un conocimiento, un know-how, un saber hacer que tú duraste mucho tiempo en formación. Entonces, como uno no nunca piensa en eso, simplemente a uno lo educan para hacer, formarse y después salir a servir. Al final yo terminé cobrándole al paciente lo que yo necesitaba pagar ese mes de consultorio y a la secretaria y cubrir y ya, Ay, Dios mío. muy por debajo de lo que realmente valía el procedimiento, me di cuenta meses Y después. el impacto que eso representó en la salud de esa Claro, persona claro. que también es médico, o sea, era pelotero, me acabas de decir. Claro, claro, es así. Y entonces, pues nada, a partir de ahí ya se empieza a aprender, como vengo de familia de negocios, ese bombito de que espérate, aquí hay algo como que hace falta. Aquí hay algo que hace falta. Y luego empecé a tener ciertos retos con el tema de seguros, que se fue otro, ¿no? Que hubo una paciente, que el seguro, que si el seguro era privado y que eso no le cubría porque el seguro es privado y no te vamos a pagar un peso y la paciente de alta en su casa. Y ese tipo de cosas me hizo ver que había que aprender. Yo dije, no, ¿dónde que se aprende? ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Qué es lo que hay que saber? Vamos a irlo estudiando. Primero hice auditoría de seguros de salud, ya después viene el proyecto de diabetes, entonces ya ahí entiendo que hay que hacer administración basada en salud. Y poco a poco fui sumando ciertas herramientas, como le digo yo, a mi cajita para poder utilizarlas, porque no solamente es el conocimiento científico. Al ir aplicando eso a la consulta privada, no solamente en el centro, pues vi cómo está despegue y dije, no, aquí hay algo. Entonces, quiere decir que cuando estudiaste medicina y mientras hiciste tu residencia, que te formaron excelente para ejercer tu práctica médica, no te dieron las herramientas para administrar tu práctica médica. No.
exacto. O sea, a mí me formaron como una excelente cirujana, nada ¿Y más. cómo tú vas a administrar eso? Pero cómo yo voy a gestionar, cómo yo voy a diseñar mi consulta, cómo yo le voy a crear una experiencia al paciente, cómo yo voy a aprender cuánto vale, como tú dices, esa experiencia adquirida y que seguimos adquiriendo porque nosotros nos seguimos actualizando y hacemos o especialidades o formaciones o entrenamientos y todo eso le agrega valor al trabajo que hacemos. Nada de eso nunca nos enseñaron. Entonces fue a partir de muchos tropezones que se me ocurrió también no seguir la corriente de que no, eso es así. Claro. Así es que es esto. Abandonaste la mentalidad de yo estudié medicina y justamente porque yo no quiero saber de números Pero o yo no quiero manejar números o esa no es mi especialidad. O sea, abandonaste esa mentalidad para encargarte y claro. asumir lo que te correspondía a ti. ¿Tú sabes qué me pasa? Y me llama mucho la atención cuando yo estoy trabajando planes de mejoras con los médicos y, y y personas del área de salud, que comenzamos a identificar o hacer un levantamiento de todas esas tareas administrativas que pasan en el día a día dentro de su práctica médica. Pero el 90%, para no decirte el 100, recae sobre su asistente, sobre su secretaria, que hace lo mejor que puede con lo que tiene, porque las herramientas no la tiene, el entrenamiento no lo ha tenido, pero sobre todo, ella trabaja para 3, 4, 5 doctores más el mismo día. 5, la mía trabajaba para 10. O sea, tú estás entendiendo que hacemos un levantamiento de todo lo que debes de manejar, que probablemente necesites un equipo administrativo para administrar tu propia práctica. Y no quiero decir que para iniciar, porque tú también pudieras tener las herramientas si tú sales de una residencia, por ejemplo, eh, una de las materias de la residencia siempre te dan ética. Ujú. Porque tú estás avalada por una universidad, te dan ética, te dan materias claves para formarte. ¿Por qué no integrar ahí también Administración 101 para consultorio? Una clase de cómo tú hacer de repente reclamaciones a los seguros. Claro. ¿Cuáles son los seguros? ¿Cuál es el procedimiento que tú debes de agotar para solicitar un código a una aseguradora? O sea, Todo eso, el programa de residencias y ojalá y alguien escuche esto y lo ponga en y nos práctica llama y nos llame, que para nosotras le reestructurar el programa. enseñemos todo eso, Y no porque es el aparte la parte formativa no, no, de la a medicina, sino agregarle ese valor. O claro, sea, el programa de residencias que quiera y realmente forme a un profesional completo, porque es que el profesional no solamente es la parte que tiene que ver con la ejecución, sino es un todo. Tiene que formarlo en habilidades blandas, tiene que formarlo en comunicación con el paciente, que es importantísimo y es un área de mucha oportunidad para nosotros los médicos, mucho más para nosotros los cirujanos. claro. Tiene que formarlo en gestión de su servicio de salud, como yo gestiono mi consultorio. Tiene que formarlo como yo sé lo que mi asistente necesita saber, porque a veces que ni nosotros sabemos lo que ella necesita saber. Por eso te digo que esa asistente es una superwoman, porque aún sin las herramientas, cuando ni siquiera tú la tienes, ella está transaccionando, ella está comunicándose con el paciente, llevándote los números en una mascotita, eh, Haciendo haciendo autorizaciones. autorizaciones, incluso organizándote el espacio, comprando el material gastable, llevando las cuentas, pagando el consultorio. Ella está llevando una carga administrativa que en principio eres tú que la deberías de reconocer y organizar para entonces delegar. O sea, esa parte tenemos que reconocérsela a ellas también. Claro, pero es que vuelvo y te digo, ni nosotros lo sabemos, no llegamos a un lugar, ya hay un asistente que está primero que nosotros en ese consultorio la mayoría de las veces, nos sumamos a ese asistente que tiene un poquito, cuando somos nuevos, de conocimiento de eso, pero que no es el conocimiento adecuado, Claro. y entonces ella, incluso hay muchas asistentes que están muy bien hechos, si saben lo que están haciendo, que son las que le hacen las relaciones a los médicos de los seguros. Pero si tú no te sentaste a revisar esa relación o a ver esa relación en presencia para saber Claro. cuánto tú le estás facturando a esa ARS, qué tipo de servicio tú le estás facturando, cuál es tu mejor servicio, cuál es el servicio más que por el que los pacientes más te buscan, no llevamos nada de eso. Eso es sentarnos, ver el paciente, darle para allá y está. Y mira, puede ella hacerlo 100% la reclamación. Claro. Pero entonces, a quién le recae la responsabilidad de revisar las glosas? ¿A quién le recae la responsabilidad de ver cuáles son las cuentas por cobrar que tengo en una aseguradora? Porque
uno de la situación que pasa y de lo que nosotros escuchamos constantemente es que no sé a dónde se va mi dinero. O sea, estoy trabajando mucho, tengo mucha consulta, tengo muchos pacientes, tengo mucha cirugía, pero no sé a dónde se va el dinero. De repente el dinero no está llegando y se está quedando en errores básicos que se están cometiendo a la hora de hacer las reclamaciones. Claro, y muchas veces, y lo digo porque yo también estuve ahí, mandamos la reclamación a XARS, mandamos la relación, esa ARS paga los días 10, vemos que entró ese dinero ese día 10, pero nunca sabemos si es la misma cantidad que mandamos. Y si esa cantidad no es la misma, si no fue una cantidad muy exorbitante, decimos, No no, es exorbitante, déjalo así. O déjalo sea, así, eso no es nada. y vamos más allá. Tú dices ese, déjalo así porque no puedes y no te permites el tiempo de detenerte a revisar. O sea, dentro de esta ecuación, tú misma te estás dando la oportunidad de perder dinero. Y esas son con las ARS que pagan siempre, que son muy pocas de hecho, en una Paga en misma tiempo. fecha. Imagínate las otras que paga cada X tiempo, cada X meses, que tú no sabes si van a caer este mes o si van a caer el mes que viene, que si cayó, que si no cayó, que tú tienes eso en automático, que tú dices, pero ven acá, yo tenía una reclamación de tal cosa hace como Sí. 4 meses y no me la han pagado, déjame ver, 4 meses después. Y no puedes trabajar, no se debería trabajar después que tú pasaste tantos años formándote como médico, trabajar para conformarte con lo que te depositan No, claro. sin validar que tu trabajo está siendo remunerado en el tiempo y la forma y bajo los parámetros que se establecieron. Es que lamentablemente nos hemos creado un cuento de que nosotros trabajamos para las ARS, como si fuéramos sus empleados. Y toda nuestra práctica médica ni siquiera lo diseñamos, vamos a decir que la ponemos a correr en base a lo que está disponible, salvo algunas excepciones, porque no vamos a decir que son todos. Entonces, ya a partir de ahí, de tú poner tu trabajo, tu conocimiento, tu expertise en base a lo que otro, un tercero que no está contigo, que nunca se sentó contigo de frente a frente, diga, sienta o piensa, ya ahí empieza a estar las cosas no bien. Claro. Tú tienes que tener la capacidad, tú tienes que tener la autonomía de decir, ok, yo me gradué como cirujana, yo hice entrenamiento en la laparoscopía, yo quiero que mi paciente tenga ¿qué experiencia yo quiero que tenga mi paciente? No, yo quiero que mi paciente cuando entre a su consultorio se sienta seguro, que la cirugía tenga un apoyo emocional o que la cirugía Formado. tenga tal formato que se sienta, no sé qué. Y entonces tú decías, pero yo quiero brindarle esa experiencia, vamos a diseñar mi práctica médica, en mi caso, en mi consulta quirúrgica, en base a eso. O yo puedo ofrecerle tal servicio, o mira, se puede hacer tal cosa que no se está haciendo. O sea, todas esas son cosas que por el día a día, por el tiempo, por ir muy deprisa, por el trabajo, porque eso es lo que está en el tarifario, el seguro eso es lo que cubre, se están quedando atrás. Y son servicios que los pacientes no están teniendo. Y se Claro. están perdiendo los pacientes de tantas cosas maravillosas que nosotros los médicos podemos ofrecerles. Y mira, y eso es una mentalidad de negociante. Esa es la mentalidad que usaría cualquier salón de belleza, cualquier Claro. propietario de una tienda, porque si bien es cierto que lo hablamos y que incluso lo he visto en tus redes sociales, que esto es un trabajo de vocación, porque el que entra a estudiar medicina entra por vocación. Aquí lo que no es un negocio es el paciente, pero el ejercicio de la medicina es un negocio porque tú te formaste justamente para tú brindar tus habilidades, ¿verdad? Tus aptitudes a ese paciente, pero recibir una retribución a cambio, porque tú necesitas mantenerte y mantener a tu Sí. familia. Es que un negocio simplemente es un intercambio, es una transacción. Entonces, si no nos quitamos ese chip de que no, la medicina no es un negocio, no. Ok, la salud, no. El El paciente, paciente, claro que no. Pero lo que es la práctica médica, claro que es un negocio, claro que es un porque tiene negocio. todos los componentes de cualquier otro negocio. Tiene que pagar renta, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar servicios, Ujú. ¿entiendes? Tiene que tener procesos, entonces tiene que pagar nómina, o sea, tiene todos los componentes de un negocio, El entonces equipo que trabaja es contigo, claro, es un hay que negocio, pagarlo, hay es una un negocio. facturación, hay un negocio. Y como en todo negocio, entonces tiene que tener procesos, tiene que tener una gestión. Ahora, donde no podemos caer es
en no individualizar lo que es el negocio de la práctica médica, el negocio de la medicina con el paciente. Claro, El paciente es una persona que va buscando un servicio y que necesita que le un ofrezcamos apoyo, siempre lo mejor, lo mejor. siempre Sin lo mejor, escatimar si sin ese escatimar. paciente tiene la disponibilidad económica para cubrir eso o no. O sea, Eso su función es no, no. brindarle lo mejor. El paciente es el que decide Claro, y él es el que sabe. En un post anterior yo decía, señores, cara vemos, bolsillos no sabemos. O sea, no no, dejemos de ofrecerle cosas a los pacientes porque pensamos que el seguro no lo cubre y el paciente no lo va a pagar. Usted no sabe. Usted no sabe la familia, el apoyo. Usted no sabe del otro. Usted tiene que ofrecerle lo mejor, lo que sea de provecho para él y que él junto a usted entonces decida, mire doctor, si yo puedo, mire doctor, yo no puedo, vamos a buscar otra claro. opción, existe otra opción, bueno, estas son las Él te lo opciones que hay. plantea, doctor, mire, realmente ahora mismo mi presupuesto no me da para esto. ¿Qué usted cree que podemos hacer mejor o diferente para yo poder aliviarme de esta situación? Claro, es que el nuevo modelo de salud es un modelo de salud centrado en la persona, ni siquiera ya se habla de paciente, se habla de centrado en la persona, donde la persona es participativa de la decisión de su tratamiento. Ya el modelo donde nosotros éramos los grandes médicos que decía, usted tiene que hacerse eso y tomarse eso y eso es lo que va, y si no, no, eso ya no existe, eso ha quedado en el olvido. Es un modelo donde juntos mostramos las opciones, nosotros como médicos, Ujú. qué es lo que tenemos, qué es lo que más le conviene, le damos las explicaciones, efectos secundarios y todo, y juntos entonces tomamos la decisión. Y el paciente tiene un nivel de participación alto Y de y de conciencia conciencia en de lo que todo está eso. decidiendo. Entonces, ya a partir de ahí vemos cómo todas las cosas empiezan a cambiar y todavía aquí queremos estar en el modelo de esto es lo que cubre, esto es lo que paga, esto. Entonces, así realmente no es que no se pueda, sino que la calidad va a ir cada vez bajando, lamentablemente. Y también uno como médico se va desgastando, porque al final es como tú dices, esto es una carrera de vocación, pero las personas han confundido la vocación con gratis. O sea, cuando tú buscas en el diccionario vocación, no dice gratis. Actividad que se hace de forma No, gratuita, ¿no? jamás. Dice actividad que se hace con Con pasión, esmero, con dedicación. esmero, la elección de una actividad para hacer para la vida, la elección de una profesión, pero no habla de gratis por ningún lado. Yo no sé, yo digo que eso vendrá de tema de sacerdote, de monja y de Sí, ahí. probablemente incluso hasta de repetir cosas que se van dando en el tiempo. Y yo te escucho y veo, te escucho, te veo en la práctica, son conversaciones que tenemos recurrentemente y lo comparo porque no puedo evitar comparar otras reuniones que tengo con personal del área de salud y veo que tienes una conciencia de lo que estás haciendo, sabes la importancia y has asumido la responsabilidad de comenzar a cambiar esas cosas. Entonces, yo te pregunto, si tú tuviste muchos años de formación, yo sé que la mayoría de tus personas alrededor son médicos, incluyendo tu esposo, que también es médico. Entonces, cuando uno está dentro de esas personas que tienen esa mentalidad que estamos estábamos hablando antes, wow, ¿cómo tú haces ese cambio de chip y no te quedaste repitiendo de la misma historia que se repite todo el mundo? Bueno, yo creo que por las bases, o sea, yo vengo de una base de un negocio familiar y eso, aunque no quiera, como trabajé toda la vida en el negocio de mi familia, hasta casi antes de graduarme de especialista, pues entonces uno, hay cierta conciencia y hay un poquito más de conocimiento y uno por lo menos aprende a ver un poquito los números, aprende a ver algunas cosas. Y de por sí, aunque no quise irme por la gama de negocios, sino por la parte de la salud, aunque he terminado en la gestión como quiera, te da un poquito de conciencia. Entonces, siempre tuve como esa chispa de, no, las cosas se pueden hacer diferente. Incluso yo viví en España y cuando estuve en España, yo veía ciertas cosas y yo escribía, tengo esa libreta que llegó a mis manos años después, donde yo decía, ¿cómo nosotros podemos llevar eso a República Dominicana? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esos procesos en República? O sea, como que eso venía ya conmigo. Cuando salgo a la especialidad, claro, tú te entras en una burbuja y burbuja al fin, tú adquieres lo que está en esa En parte. esa área. Pero siempre
quizá por tener ya ese banco de saber de que las cosas se puede hacer diferente, de que simplemente, si tú quieres saber algo hay que estudiarlo, y si tú lo estudiaste, pues entonces yo lo puedo estudiar, pues entonces sí me dediqué primero a estudiar para demostrar que sí se podía hacer, diferente, empezar a hacerlo conmigo, fue un reto, con mi esposo el primero, porque Bueno, pasaron cuando yo le digo: "Mira, tú trabajas en no sé cuántos sitios, yo estoy en un solo sitio y estoy haciendo más que tú en qué sé yo cuántos sitios, deja eso y ven a sentarte, tú supiste". claro. Pero cuando se demostró con números en la mesa: "Mira, eso es lo que tú estás gastando, esto es lo que tú estás entrando y eso es lo que se ahorraría, al final haríamos más", entonces ahí entonces se ve la conciencia. Entonces ya ahí empezó poquito a poquito las cosas a cambiar, a otros amigos, los consejos, prueba a hacer esto así, prueba a hacer esto de esta manera. Entonces, al ver que eso funcionaba, pues entonces ya fue más fácil. Pero realmente a veces me sentía como un pez fuera del agua, definitivamente. Y yo me imagino la cara de tu esposo cuando tú le pedías que se detuviera a analizar, porque cuando yo veo los médicos en asesoría, es como que me tratan de transmitir que lo que ellos están haciendo es tan importante y tan relevante que no se pueden permitir Claro. detenerse a analizar. Ellos Ujú. quieren que yo saque una varita mágica y con toda mi luz les dé claridad y que todo que todo cambie, Porque pero no va a suceder ellos así. te están buscando. Ya yo di el paso con buscarte a ti. Ahora resuelve tú y dime. No, pero eso yo digo sí, pero para yo Claro. resolver o para yo plantearle un plan de mejora, lo primero que tenemos que hacer es que usted me tiene que dar información. Entonces, ok, ¿qué información tú necesitas? Mire, yo necesito la información de los ingresos que usted ha tenido en el último año. No los tengo. Le voy a decir a mi asistente, cuando contactamos al asistente, ella solamente tiene dos datos, o solamente tiene lo de los seguros, que lo tienen una mascota, Ajá, o solamente tiene lo que recibió de la diferencia de la consulta. ajá, Es- Esta información no está completa. ujú, O cuando hablamos sobre cuáles son esos costos y gastos que están relacionados a tu práctica, entonces, no, es que yo no, solamente pago el asistente y el consultorio. ujú, Y cuando trabajamos y yo comienzo a preguntarle, entonces tú no vas a congresos, ¿cómo te actualizas? Ah, sí, sí, los congresos. ¿Y la ropa que tú usas, pues, te la dona? No, yo compro. Mira, yo tengo que ir, son claro. caros los scrubs. Sí, Bueno, sí, son sí, caros. sí. Ok, doctor, ¿y usted no tiene que pagar un fee a alguna sociedad? Ah, sí, también. Y comenzamos a hacer una lista de esos costos y esos gastos relacionados que realmente no le hacen entender que necesita detenerse. Entonces, el que se detiene gana. Probablemente no está ganando en ese momento, pero gana a lo largo del tiempo, porque tú haberte detenido a analizar todas esas Claro, aristas claro. te permitió a ti llegar más rápido, ¿tú sabías? Sí. Porque tú hiciste menos crisis en el proceso y pudiste cambiar modelos de trabajo y modelos de pensamiento más rápido. No, definitivamente. O sea, a veces nosotros pensamos que estamos perdiendo, que si estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero. Y realmente a veces lo que estamos haciendo es dejando de ganar Dejando de dinero. ganar dinero. Porque cuando tú te organizas, cuando tú empiezas a diseñar tus servicios para tu consulta, cuando tú empiezas a entender que el tema del picapollo chino no funciona, por lo menos en servicios de salud, que no el tema no es el volumen, que el tema es la calidad, que el tema es el valor, que la idea no es ver 30, 40, 45 para llegar matado y al otro Tu día casa, claro. repeat. O sea, esas cosas cuando tú te detienes, la ves en claridad, como tú dices, esos números, tú se los sacas a los que te pueden dar esa información después de mucho tiempo, pero son muy pocos los que llegan con esa información clara No, o los que no la la tienen a la mano. no siempre la trae. Lo que quiere decir que no la están viendo y si yo Claro. no la estoy viendo, pues entonces es algo que yo no estoy haciendo conciencia. Yo sé que eso está ahí y a veces ni lo sé. Porque el mismo pago de las sociedades, que estamos en más de una, en más de dos internacionales, no lo tomamos en cuenta. El mismo tema está la gasolina que el préstamo del vehículo Claro. que tú tienes, que lo usas en Que el lo 80, necesitas claro, para poder llegar a tu en el consulta, ¿eh? 80% de ese uso de ese vehículo es para Para la trabajo, consulta. es para la Claro. consulta, es para ir a la clínica, es para Sobre hacer todo todo eso. si tú ves 40 pacientes en un día, quiere decir que tú llegas a tu casa a cenar y a acostarte. Y que también, si nos vamos a vocación,
pues tú deberías de querer dar lo mejor que tú puedas en cada interacción. Y Claro, si tú tienes 40 pacientes en un día, no es posible. al otro día tú no vas a tener la energía para brindarle una experiencia a ese paciente No, que es tú que estás no viendo. es posible, porque somos seres humanos, porque nos desgastamos, porque hay casos que son más complejos que otros, hay casos que te requieren más energía, más atención, a veces a nivel científico, a veces no a nivel científico, a veces a nivel humano, no es la mismo tipo de paciente, no tienen el mismo entendimiento. Entonces, todo eso es como la batería del celular. Te va Te va consumiendo la drenando. la la batería y no es tan fácil como llegar a nosotros no tenemos, ese conector que llegamos a la casa Ujú, y nos podemos ya al otro día tenemos 100% otra vez, no claro. pasa tan fácil. Entonces, toda esta cosa de números, pero también de tener conciencia de uno, de lo importante que es recargar la batería de uno, de cuidarnos, de la salud, de disfrutar de la familia. Porque si tú ves todos los días 40 pacientes y todos los días es a las 6 de la mañana, llegas a tu casa a las 9 de la noche y tienes una familia, eh, ¿qué tiempo le estás dedicando a esa familia? Y tu familia está creciendo sin ti. Y predicar con el ejemplo, porque yo estoy segurísima que cuando tienes el paciente delante de ti, le comienzas a explicar de cómo debe de alimentarse correctamente, de lo importante que es el sueño. Le preguntas a veces, ¿por qué haces bruxismo? Ay, pero tienes que bajar la carga de estrés. Claro. Y tú lo estás llevando, estás cumpliendo con eso, tú estás predicando con el ejemplo. Y ojo, que yo no te estoy diciendo que tú tengas que saberlo todo y que ahora tú vas a dejar a un lado esto que estudiaste, que es tu vocación verdadera para entrarte solamente al área administrativa. No, tú tienes que informarte para tener el conocimiento, pero tú puedes elegir aliados Claro. que te acorten el camino y te acompañen en el proceso. Y es lo ideal porque al final, por algo tú no elegiste la parte financiera, por algo tú no Exacto. elegiste la parte administrativa, o sea, al final tú quieres vivir de lo que tú estudiaste, de la especialidad que tú hiciste, Que la verdad, lo que verdaderamente a ti te gusta, pero eso es todo, lo que te llena. claro, pero todos queremos vivir mejor, todos queremos tener calidad de vida, Claro. todos quisiéramos trabajar menos y ganar más. Es como que te encante comer, pero tú tengas que cocinar, o sea, tienes que hacer un ejercicio. Te encanta ir a la playa, pero tienes que trasladarte. Claro. Te encanta conocer países nuevos, pero tú tienes que montarte en un avión, esperar en un gate, o sea, tienes que hacer ese proceso y es el mismo proceso del que estamos hablando. ¿Hiciste la conciencia? Ok, ya hice la conciencia de lo que necesito, sé quiénes son las personas que me van a acompañar en este proceso, lo delego, lo reviso y poco a poco voy generando más tiempo para mí Claro. como persona, como médico y para mi consulta. Sí, claro, porque es que es un trabajo como todo. Lo amamos, trabajamos en él fuera del consultorio, estamos pendientes en la cabeza, pero es un trabajo. Entonces, como trabajo debe de tener un horario, aunque no lo respetemos tanto, pero tenemos que hacernos conscientes y tenemos también que amar las otras partes de nuestra vida que también la amamos, porque amamos a nuestra familia, a nuestros esposos, los que tienen hijos, o sea, esa parte amamos disfrutar tiempo con ellos. Entonces, como para llevar ese balance realmente de que sí, tengo mi trabajo, de que sí, este es mi negocio, porque la práctica médica es una microempresa, pero también hay una vida a la que yo también quiero disfrutar. Mira, y tomando esa palabra balance que dices, y a propósito de tu programa Business and Balance, ¿cómo entonces un médico puede balancear entre una gestión médica eficiente y su vocación? O sea, cómo tú lo haces? ¿Cómo tú se lo recomiendas Yo a digo las personas que tú que mentoreas? hay una clave en esto y siempre hablo mucho de esto en mi video, que es el diseño de servicios. La única manera de tú lograr ese balance es diseñando la práctica médica de acuerdo, no de acuerdo ni siquiera a lo que yo digo, de acuerdo a lo que tú quieres. O sea, cuál es el estilo de vida que tú quieres vivir y cuál es el estilo que tú le quieres ofrecer también de medicina a ese paciente. ¿Cómo tú quieres tratar a tu paciente? Olvídate de lo que nos enseñaron de edad. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué es lo que a ti realmente te gustaría? ¿Qué te movió? Entonces empezamos desde el principio a ver por qué elegiste la especialidad, cuál es la parte de tu especialidad que más te gusta, porque siempre hay una parte que nos gusta más, que nos llama la atención, que te gustaría hacer. Entonces
teniendo ese diseño, diseñando una consulta, así como tú le diseñas a tu paciente una receta personalizada, un tratamiento Tam personalizado, o sea, tú no le indicas lo mismo a todo el mundo, todo el que entra por ahí no se lleva el mismo tratamiento. Tú tomas en cuenta todo lo de ese paciente, pues entonces así mismo se hace un plan de tratamiento para la consulta, se hace un diseño de la práctica médica y tomando en cuenta sobre todo siempre la parte de la vida, la parte y ahí por eso balance, no solamente es business, sino ese balance importante para que tú puedas vivir de eso y disfrutar, Sí. porque los años pasan y a veces no nos damos cuenta, cerramos los ojos y pasaron 5, cerramos los ojos y pasaron 10 y miramos para atrás y no disfrutamos Exactamente. todo eso por lo que nosotros hemos trabajado y entonces terminamos enfermos, terminamos divorciados y el tiempo, Claro. y no se trata de eso. Mira, y le agregaría a eso, porque ya que estás diseñando el estilo de vida que quieres vivir, estás diseñando el estilo de servicio que le quieres prestar a tu paciente, conjunto al estilo de vida, te diría, y también planifica la parte financiera, Claro, porque claro, claro. no es la misma carga económica que tú vas a estar necesitando cuando tú tienes 3 hijos en edades universitarias o en edades de colegio, que cuando tú todavía, por ejemplo, eres recién egresada y estás joven, no has hecho familia, no es la misma carga económica. Y también hay personas que tienen deseos de tener una casa en la playa, de viajar, y evidentemente esos no quiere decir que van a trabajar más, pero sí tienen que tener una planificación Mm. financiera diferente, orientada hacia esos objetivos. Y también el retiro. El Nosotros retiro. no, no, que la pensión, amor de No, mi no, vida. amor, no vas a vivir con esa Hola, persona. médico, si todavía el día de hoy estás pensando que la pensión que te van a dar va a servir para vivir, déjame decirte, bueno, que te lo diga Luz, que sabe mejor que yo, que no va a pasar. Bueno, por lo menos no para vivir ese estilo de vida por el que tú tanto te Claro. esforzaste y trabajaste en el tiempo. Porque, ¿qué es lo que estás buscando como un profesional que se ha ocupado en trabajar? Es que al momento de su retiro tú puedas mantener un estilo de vida similar al que tú llevabas antes, que tú puedas gozar de tener lo que estábamos hablando antes, de que puedan venir a tu casa, a Claro, revisarte, que si necesita una atención domiciliaria una de atención calidad. domiciliaria de calidad, que tú puedas viajar, que tú puedas estar con tus nietos, que tú le puedas celebrar lo que hizo a tu nieta. O sea, cosas que desde inicio nosotros podemos saber si te gustan o no. Claro, Y lo claro, podemos planificar planificar. también. Eso es así. Porque, ¿qué pasa? A veces tenemos que quitar ese mito de que las estructuras financieras o hacer un plan financiero solamente va a funcionar para instituciones de salud grandes o para centros de salud. Usted, como profesional independiente, en su consulta puede tener una planificación financiera. Y es más fácil. Claro, O sea, yo que tengo un centro y tengo una práctica médica independiente, conjunto a mi esposo, es muchísimo más fácil aplicar todo lo que yo debo de aplicar en diabetes. Es más fácil para mí claro. aplicarlo en Tener tu la... propia socia. O Claro. sea, tú y tu almohada pueden discutir acerca del tema de una inversión o no. Y los riesgos lo voy a asumir Lo vas a yo. asumir tú. Y va a impactar a mucho menos personas. Entonces es muchísimo más fácil y más rentable también tener esa planificación desde la práctica médica normal que desde una institución. Claro, las instituciones sin planificación no sobreviven, pero a veces vemos, no, eso es el centro médico, esos son los dueños de clínica, eso nada más, yo lo que tengo en mi consulta y no necesariamente. ¿Tú sabes por qué? Porque en este sector se usa lo de enfocarnos solamente en el ingreso y como tú estás viendo ese flujo de efectivo porque estás viendo paciente todos los días, Claro, claro. remontémonos a aquel momento donde todo se detuvo, entonces y seguían llegando esas cuentas por pagar porque tú tenías que pagar el consultorio, porque tú tenías que Mm. pagar el préstamo, porque tú tenías un personal que estaba suspendido, pero debías de seguirle pagando, pero ahí tú no estabas generando ingresos porque no estábamos teniendo consultas. La pandemia fue, y mira que nosotros tuvimos la dicha de no pararnos, sí hicimos reajuste, tanto en diabetes como a nivel de, si paramos la consulta, pero al ser cirujanos, pues las Claro. emergencias aumentaron. Ujú. Pero para mí la pandemia fue un gran maestro porque, aunque en mi caso nosotros no paramos, yo sí me pregunté mucho, ¿qué pasaría? Porque en mi caso somos los dos cirujanos. Claro. Y yo decía, ¿qué pasa si llega algo?
donde nosotros no podamos operar. Que los inhabilite a ustedes mismos porque tú eres médico, Claro, pero no quiere decir que tú no te vas a enfermar, no claro, quiere decir que tú no necesites una licencia un día, claro. no quiere decir que tú pierdas un familiar cercano y tú necesites detenerte por un divorcio. Mira, a veces es saludable incluso detenerse para analizar qué es lo que estoy haciendo Sí, totalmente. o para descansar, que es un permiso que no se quieren Nosotros dar los los médicos, el médicos descansar. no cogemos licencia, a No. menos que sea muy obligatoria. Porque ¿cómo tú le dices a un médico que compañero, colega, 21 días, a mí, a tu colega, A mí me la han dado por escrito, 21 días, llévala, pero a quién, no a importa. quién, a ti misma, dice, yo mí misma me entrego mi propia licencia. Claro, entrégala, porque no decimos: "No, no, está bien, yo me trato y yo me voy a quedar en la casa", y salimos a los 2 días, porque también tenemos la responsabilidad de un grupo de personas que está esperando por nosotros, pero si tú no te cuidas, si tú no estás bien, eh, ¿qué mensaje tú le estás dando a esa misma persona? Como tú decías, a ese mismo paciente que tú le entregas una licencia y le dices: "Tiene que quedarse en su casa, Claro. tiene que hacer tal cosa, tiene que descansar", y Mira, tú no lo haces, entonces al final ese paciente va a decir: "No, el doctor". que no sé si te pasa, pero mi esposo, que también es médico, a veces él se llega molesto porque un paciente no siguió las recomendaciones que le dieron. Ponte que le hizo una cirugía y el paciente se retiró el vendaje y él ha estado de licencia. Y tiene, por ejemplo, que no puede hacer fuerza, que no puede ir al gimnasio, y él me cuestiona la licencia, y yo le digo: "Pero es Claro. que vamos a predicar con el ejemplo, tú no puedes estar muy molesto porque tu paciente no ha seguido el proceso, pero tú tampoco, te apegas al tratamiento". Y vamos, tú no puedes estar muy molesto porque tú no sabes si tu consulta está siendo rentable, porque tú no estás sacando. No es un día de consulta, tú necesitas sacar 1 hora a la semana para tú apuntar todos los pacientes que ingresaron, apuntar todas las reclamaciones que le vas a hacer a los seguros, cuáles fueron todos los costos y los gastos relacionados, planificar las fechas de pago y comenzar a ver en inicio, ¿verdad? Lo más básico, ingresos menos costos menos gastos, a ver cuándo tú estás generando de utilidad para entonces, de esta utilidad, ¿cómo yo voy a diversificar esto? Yo voy a poner un poco en la familia, voy a pagar el colegio, la compra, la casa, yo voy a invertir, yo voy a comprar una máquina, yo me voy a ahorrar para un congreso, para algo que también aporte a tu práctica profesional, Claro, porque no se trata solamente de vamos a gastar lo que entra. Pecado número 2. Tienes una práctica florida, o sea, te está generando ingresos y tienes un consultorio al que no le inviertes, porque lo usas todo para uso personal. porque es que no tiene, es que tú no hay una división. La mayoría no tenemos una división. No nos pagamos un sueldo, no tenemos la división del consultorio, no dejamos algo. A veces se deja un fondo de ahorro, pues un fondo de ahorro general, no hay un fondo de ahorro. Este es el ahorro de la consulta, este es el ahorro de la casa, este es el ahorro para, qué sé yo, la vejez, por ejemplo. Y no dividirlo te crea situaciones, porque entonces si alguien te propone, mira, vamos a asociarnos, vamos a comprar esta máquina, vamos a poner en tu caso, con Ujú, un laparoscopio, ¿verdad? claro, Vamos a invertir en este laparoscopio, tú vas y lo tomas sí, de esa claro. cuenta donde está el dinero De todo. de todo. Pero si se te daña la nevera en la casa, ¿qué hacemos con el laparoscopio? Tú sabes, mete la tarjeta, pero no debería de ser. Pero no debería de ser así, por eso es que tenemos que tener dividido, o Claro, por lo menos la conciencia de qué proporción de lo que tengo en esa cuenta se va a destinar para la práctica profesional y qué proporción es para mi retiro. no, y algo Invierte. importante que tú dijiste, yo voy a comprar un equipo nuevo. Okey, y ese equipo nuevo, ¿qué ¿Cómo tú le vas a sacar la beneficio me va a rentabilidad? dar? Ajá. ¿Cómo? ¿En qué ¿En qué tiempo? tiempo? ¿Qué me va a generar eso? ¿Me va a generar un personal para que maneje ese equipo o un cuidado especial para que maneje ese ¿Qué tan equipo? frágil es ese equipo que yo se lo voy a poner en manos a otra persona? Porque si no eres tú que lo vas a manipular, tú vas a invertir 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos en un equipo que lo va a mover un técnico
O sea, ¿cómo vamos a hacer esa responsabilidad? Claro, y muchas veces también compramos un instrumental que tú no lo cobras como tal, pero entonces, esa parte que tú invertiste, que tú no se lo agregas a los honorarios, Pero va a porque generar realmente un cómo tú le vas a sacar el valor, Exacto. cuál va a ser el beneficio, está bien, hacer las cosas más actualizadas y más cómodas es parte de, pero entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque ni siquiera lo facturamos, no lo ponemos en los impuestos, no aparece en ningún nada, en sitio. ningún lugar, ni siquiera lo tomamos en cuenta para reducir solo los gastos de ese año. Para No, tú tener tu propia claro, conciencia claro, de qué esto está representando en mi práctica, porque vamos, que no porque tu colega compre un equipo tú tienes que y hacerlo. tenga Ujú. un servicio, eso no quiere decir que ese sea tu servicio estrella. Por eso vamos al tema del diseño. Por eso el diseño de servicio es tan importante, porque no nace en nace en la necesidad, pero de tu paciente, no del paciente del colega, del que está llegando a ti, del que tú estás atrayendo o del que tú quieres atraer. Y muchas veces, ahora que recientemente pasa el tema de los impuestos que tuvimos a principio de año, ¿qué pasa? A mí no me ha quedado nada. ¿Y No, qué yo hice? Pero tú fuiste, ¿cuánta entrenamiento tú tuviste en ese ¿de año? dónde salió Claro, ese sí. impuesto que tú me estás diciendo? ¿De dónde salió ese Y dinero? to y todo este dinero, ¿y Y todo ese dinero cuándo? que yo produje. ¿Y O en qué sea, momento? me pasó, mira que, ¿te acuerdas? Tú subiste un video con relación a eso. Y yo, o sea, por ética, no se lo reenvié al cliente. Pero se trata de que el doctor yo le pido los estados de sus cuentas y le digo, mire, sus ingresos fueron más o menos tantos según sus cuentas porque no lo tiene documentado. Y él me pregunta que de dónde yo saqué ese número. A lo cual yo digo, bueno, mira, ya esta conversación no se va a poder dar por WhatsApp. Déjame yo decirle que tengamos una reunión virtual. Y yo saqué el estado de cuenta. Él me lo había enviado porque el banco se lo envió a él, Claro, pero claro. él no lo revisó. Cuando le dimos trabajo a ese estado y vimos los números, su cara fue de sorpresa. O sea, él no sabe que percibió ese dinero. Vivimos en piloto automático. Mientras haya dinero en la cuenta y de para pagar lo del mes, seguimos y seguimos y seguimos. Y ese automatismo que estamos haciendo nos está llevando no solamente a dejar de ganar dinero, pero nos está llevando a A estar desgastarnos, a cansados, estar a cansados, enfermarse, a estar frustrados, a vivir en la a queja, ampararte. a compararme con el otro que no necesariamente lo está haciendo mejor porque yo no conozco la historia del otro. Entonces, nos estamos volviendo una bola de nieve si no nos detenemos Escuchándonos. en queja, ¿Qué claro. queja? Porque eso es por el gobierno, eso es por los seguros, eso es por la sociedad, que el Esos son colegio, los eso, los impuestos, son impuestos, los pacientes, que si yo viviera en las Rusia, secretarias que en Holanda, de que Canadá. bueno, cojo un avión entonces, amor mío de mi vida, o sea, Claro. y empieza desde cero, que no es tan fácil. No está sencillo. Entonces, no podemos seguir en eso. Hay que parar, como hablábamos ahorita, salir de ese automático, ver las cosas y después tomar acción. Pero no se puede transformar lo que no se identifica. Entonces, Diana, si tú y yo fuéramos a hacer hoy la receta financiera para una consulta rentable, Ya, ya, ya. ¿cuál sería ese plan? Vamos a elaborar el plan. Para mí, yo creo que básico, primero, organización, Organización, levantamiento levantamiento de actividades administrativas. de todo, levantamiento de actividades administrativas, levantamiento de el tipo de pacientes que te está llegando y entonces luego el que tú quieres que te llegue. Entonces, eso es lo primero, que tú estás teniendo y si eso se parece a lo que tú quieres tener. Entonces, esa organización, ese levantamiento es ideal. Después, vamos a diseñar ese servicio. Ese diseño es básico. Y tercero, como estamos hablando de una práctica médica, claro que sí, experiencia, esa experiencia de ese paciente, experiencia de paciente.
Vamos a olvidarnos de que el paciente llega, se va, no, vamos a tratar a ese paciente. No me gusta mucho usar la palabra cliente, pero vamos a Mm. asimilar que realmente podemos brindarle una experiencia diferente a lo que él se imagina o a lo que nosotros, porque lo hemos vivido también, estando del otro lado como pacientes, a veces hemos recibido. Y lo tercero, buenos resultados. Ahí sí, siempre hay que tener buenos resultados porque si no, pues no vale de nada. Y yo le agregaría a los cambios de estilo de vida, ¿verdad? Que siempre nos mandan. A esta receta financiera le diría levantamiento de costos, ingresos, costos y gastos, o sea, planificación financiera y evalúa tu propia vida, cómo tú quieres vivir tu ejercicio de la medicina y cómo tú quieres retirarte cuando ya llegue el momento de dejarle el espacio a los que vienen. Muchas gracias por Dígame. acompañarnos en la receta Gracias a financiera. ti, Luz. Gracias, gracias, gracias.